retomemos. No eres dejar de compartir. Acá nos está mostrando el compañero Dumar, nos está compartiendo el trabajo que él hizo. Dentro del trabajo que él hizo, entonces acá él nombra 5 actividades. Alistamiento del material de guianza. Cuando tú dices alistamiento del material de guianza, ¿a qué te refieres, Dumar? Pues me refiero como a que carpa, me refiero al listado de los turistas, pues, ¿qué más así? Me refiero al botiquín, me refiero a la soga, me refiero a los binoculares, me refiero prácticamente a todo, pero encerrando una. Entonces podrías poner entre paréntesis, en esa misma casilla, podrías poner entre paréntesis lo que me acabas de decir, porque Ah, entre más descriptivos ustedes sean en esta matriz, mejor. En el sentido en que cuando uno hace ese tipo de trabajos o cuando uno hace este tipo de identificación de impactos y aspectos, de impactos y peligros en un documento, el documento tiene que hablar solo. Yo no tengo, o sea, la idea es que yo vea esa matriz y así yo de una vez, así no tenga conocimientos de lo que ustedes hagan, esté muy explícito cuáles son las actividades para yo deducir que efectivamente dentro del alistamiento, entonces como me dice Dumar, están todas las actividades de, entonces, verificar listados, verificar, digamos que, ¿cómo se le dice? Es que no sé cuál es el nombre técnico. Verificar los, bueno, dependiendo de la actividad que se vaya a hacer, ¿no? Entonces, si la actividad que se va a hacer es un camping, entonces pues yo debo tener en cuenta lo que acaba de decir Dumar. Para el alistamiento del material de la actividad o del evento que se vaya a hacer en ese momento, pues debo tener en cuenta que si es camping, entonces pues debo tener en cuenta que se aliste la tienda de camping, que se aliste de pronto el impermeable, el toldillo, bueno, lo que se necesite, ¿sí? Entonces, dependiendo, bueno, yo puedo decir que en esa actividad, escúchenme lo que les voy a decir, puede ser que en esa actividad se presenten varios peligros. Es decir, yo en este momento voy a hacer caso cuenta que soy la persona que va a hacer el recorrido de guianza turística. Entonces, si yo soy la que voy a listar el material, entonces se supone que yo debo estar en una oficina, haciendo en una oficina o bueno, en el punto en donde tengo mis servicios, eh, estoy haciendo, digamos, empezando, por ejemplo, estoy haciendo una planeación, estoy sentada en mi computador, entonces yo podría identificar varios aspectos, varios peligros. Un peligro podría ser un peligro de fenómenos naturales, ¿sí? Porque independientemente de que yo esté en una oficina, pues todos estamos expuestos a un terremoto, a un sismo, a cualquier, digamos, fenómeno natural. Entonces yo pondría en esa donde tú estás poniendo ahí, entonces
Qué pena, Qué profe, ¿me pena, escucha? qué pena con ustedes, se me fue el internet. Ah, yo creí que era a mí. Y estaba aquí. Perdón, fui yo. Como siempre, puede pasar. Ah, no, profe, aquí estamos, peor aquí, eso, mejor dicho, ha estado, pero Entonces, ¿en dónde quedaron? Les repetía, entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo el alistamiento de material de guianza, entonces yo voy a decir que la clasificación, en la clasificación yo voy a poner fenómenos naturales, por ejemplo, ¿sí? Y en la descripción, entonces yo te estaba diciendo, por favor, cliquea donde dice descripción. espéreme. Solamente salen esas opciones donde dice descripción. Mira, No, también, baja. Si ves que en descripción, miren, en descripción está, valga la redundancia, la descripción de la clasificación del peligro. Entonces, si yo puse fenómenos naturales, baja más a ver si está terremoto, sismo, algo así. Más, más, más. Más, 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 más. Más, 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 más. Entonces, mira, por ejemplo, clique a sismo, pon uno, escojan uno de ellos. Digamos, terremoto. No, un sismo que es más probable que un terremoto. Entonces, eh, yo elijo, dale clic ahí en sismo. ok. Y en la clasificación yo pongo, clique ahí en clasificación. Y ahí solamente aparecen esos. Sí, solo aparece biológico, físico, químico, psicosociales, bioquímicos y condiciones de seguridad. Entonces ahí les faltó. Entonces ahí está mal. Entonces fíjense que es Excel, ahí está mal. Entonces ahí deberías poner fenómenos naturales. Entonces ustedes lo pueden, escríbelo ahí ese se puede modificar. Entonces pone fenómenos naturales. Ay, ay, no sé qué pasa. Así, le damos en agregar. Ok, fenómenos naturales. ¿Me escuchan? ¿Qué fue otra vez? Ay, no. Hermano, hola, muchachos, ¿me escuchan o se fue el internet? Aló, hola, hola. Elementos antes de iniciar el recorrido. Calentamiento, entonces. Sí, sí, sí se le está escuchando. ¿Quién, a mí? Sí.
¿Cómo está? Ah, hola. Pero yo le estaba, hola, hola, y nadie decía nada. Pues no sé, ¿será que se le fue la profesora o se me iría? Sí, yo creo que sí, cierto. La, la profe no sé, parece que se desconectó. Qué raro. Y yo aquí armando Lora. Qué pena. Hola muchachos, buena. Hola, ¿qué más? Bueno, Qué les pena, digo yo, pero no me conectaba Qué antes la pena clase, con apenas pude usted. conectarme. Qué pena bueno, con usted. El internet, definitivamente, ustedes invocaron que el internet estaba fallando, el internet me está fallando. profe por todos lados. Entonces, muy bien, fenómenos naturales, pero yo podría, si quieres, podrías insertar otra fila, sí, otra fila para esa misma actividad. Entonces, podríamos decir que para esa misma actividad hay otro peligro que es condiciones de seguridad. Yo lo había colocado en efectos posibles. No, porque efectos posibles es lo que me genera ese peligro. Es decir, bueno, entonces sigamos pues entonces para llevar una consecución. Entonces, si la descripción es un sismo y la clasificación son fenómenos naturales, los efectos posibles es qué puede causar ese sismo. Entonces puede causar pérdidas económicas, puede causar lesiones graves, lesiones leves, ¿sí? Ah, Estrés, pánico. Esos son los efectos posibles. ok, ok, sí. ¿Sí me hago entender? Pues ya, mejor sí. Por ejemplo, donde dices calentamiento antes de iniciar un recorrido turístico. De todos esos peligros, ¿cuál sería el más, digamos, el que más aplique? ¿Será que es un riesgo químico, por ejemplo? ¿Un peligro químico? ¿Será que aplica? Pues en el tema, pues aquí dice que polvos, dice polvos o orgánicos, inorgánicos, pues Pero cuando yo estoy haciendo calentamiento, ¿será que aplica el tema químico? no. No, ¿no es cierto? ¿Cuál sería dentro de esos peligros el que más aplique si yo estoy haciendo un calentamiento? Efectos posibles, pues en este caso se diría más bien físico. No, en la clasificación. Ah, en clasificación. Espérame. Sí. En clasificación, más que todo, bueno, en ¿Cuál de este, esos? espérame tantico, profe. Físico, sería físico. Pues sería como una de las opciones, sí. ¿Por qué Sí. físico? Ojo, porque ustedes se me están confundiendo pensando que físico tiene que ver con el cuerpo y no es así. Físico tiene que ver con la temperatura, con la radiación, con el ruido. Ah, ya, entonces es biomecánico. Muy bien. Si ven por qué yo les digo que es que hay que tener en cuenta, acá no hay que inventarnos nada, acá hay que tener en cuenta la tabla de la GTC 45 que les expliqué la clase pasada y que les hice ejercicio, un ejemplo por cada cosa. Ujú. Entonces, ahí iría biomecánico, muy bien. Y en la descripción, entonces dale clic ahí en la descripción y entonces vamos a mirar, baja, Hongos, baja, baja. sería como, ¿Cuáles aplican al biomecánico? Por ejemplo, podría ser un esfuerzo o una postura prolongada.
Es o un correcto. movimiento repetitivo. Pero yo creo que aplica más postura prolongada. Sí, también. Postura prolongada. Entonces clique Ok, ahí. Eso. listo. Y entonces, los efectos posibles, ¿cuáles podrían ser? Pues evitar posibles fracturas del cuerpo. Un No. calentamiento, pues. Sí, pero eso es lo que no. Dolores, puede ser como dolores Dolor. musculares, ¿no? Sí, Entonces, exactamente, entonces puede ser, los efectos de ese, o sea, las consecuencias de ese peligro son dolor, pues, entonces lo que tú dices, dolor muscular, de pronto que alguien hizo un mal movimiento, un mal calentamiento y le dio ¿cómo se le dice eso? Un calambre, un calambre, eso que esguince de pronto, un ¿cómo se técnica, yo no sé técnicamente cómo se llama eso. Cuando uno hace un movimiento, un estiramiento y que de pronto le da que uno llama calambre, pero no es un calambre. Eso Un técnicamente, desgarre. desgarre. Esos son los efectos posibles. ¿Sí? ok. Entonces, ahora sí me entendieron. Sí, profe, ya mejor. Sí. Listo. Entonces, si quieren, compartimos otra. ¿Alguien más tiene esta parte adelantada? ¿O solamente Dumar? Profe, pues yo también hice también, pero yo no sé cómo me habrá quedado porque pues ahorita me estoy dando cuenta de que físico no se refiere a físico del cuerpo. Sí, Socialicemos lo exacto. que tienen y miramos que aprendemos de los errores. Exactamente, a es que eso es lo que me refería. Muchas veces yo confundía pues una cosa con otra y pues más bien me guiaba por la intuición. Por ejemplo, pues en alistamiento, pues para evitar de pronto una tronchadura o evitar, me guiaba más como así, pero no, No, acá no me aquí hagan muy el inventen, no me intuyan nada, que para eso tienen, que para eso tienen la tabla. Acá no hay que inventarse nada. Para eso Sino que tienen yo no sé, profe, mire que en ese Excel que usted envió, algunas casillas no le aparecen nada en blanco. Le toca a uno como Entonces irse a ustedes buscar fuera en modifiquenla, efectos, en clasificación. modifiquen, miren, por ejemplo, se dieron cuenta que no aparece fenómenos naturales en clasificación. Entonces ustedes pueden modificar ese Excel. No necesariamente tienen que poner las opciones que hay ahí, ustedes lo pueden modificar. Eso no es una fuerza, no es una camisa de 11 balas que tiene que ser exactamente lo que dice ahí en la casilla. Ustedes pueden modificar esa información. ok, profe. Entonces, si quieres, Liliana, presenta lo que tienes y revisamos. ¿Vale? ¿Te lo comparto, profe, o cómo hago porque como estoy en el computador no me quiso conectar la clase, me conecté fue desde el teléfono. O se la comparto a uno para que la Desde el pueda teléfono abrir. también se puede compartir. O pues si quieren, entonces envíelo al grupo y lo comparto y yo lo comparto. Bueno, señora. Sin copiarse, sin copiarse. Ah, Me la va a enviar al personal. al grupo, dijo la profesora. O al grupo, igual. Igual es para ayudar también a los demás compañeros. Ok, vale, profe, entonces yo voy a dejar de compartir para que mi compañera pueda compartir. Muchísimas gracias, profe. La verdad, con Bueno, esto, mejor dicho, queda pero una... Ahora, ¿cómo dejo de compartir? Dejar de compartir. Ok, listo. Profe, ahí lo envía al grupo, pero no sé si está cargando.
Ya lo estoy descargando. Bueno, voy a compartirles pantalla. ¿Observan la pantalla? Sí, profe, Sí, ya. Bueno, entonces acá tiene Liliana, tiene actividades como realizar itinerario para la actividad, alistar los implementos para la guianza, trasladar al turista para dar inicio a la actividad, realizar el ejercicio, ojo con la ortografía, de calentamiento para iniciar la actividad y realizar la guianza. Entonces, acá tú pones que realizar el itinerario, entonces, no, acá estaría mal porque entonces acá en la clasificación sería con psicosocial, por ejemplo, ¿sí? Y en la descripción de psicosocial, entonces yo podría poner, Profe, se me cayó la llamada, qué pena. que acá estamos diciendo que acá en realizar el itinerario de la actividad, creo que tú querías decir que el peligro es psicosocial y en la descripción entonces podríamos poner, por ejemplo, características de condiciones de la tarea, ¿sí? Que entonces dice que carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles, monotonía, etc. Entonces, efectos posibles, estos efectos podrían ser fatiga visual, migraña, dolor de cabeza. Estos podría ser estrés, mmm, entre otros, no sé qué otros podrían. ¿Qué sienten ustedes cuando están haciendo esa tarea? Cuando dices alistar los implementos de la guianza, para la guianza, ¿a qué te refieres, Liliana? Señora, Cuando dices acá alistar los implementos para la guianza, ¿a qué te refieres? hay que pues realizar un checklist con todo lo que se necesita para poder realizar la actividad, como alistar el equipo de primeros auxilios, la cuerda, bueno, todos los elementos que se necesitan para poder realizar la actividad de guianza al otro día. Entonces podrías poner eso que me acabas de decir entre paréntesis y tú hablas acá de cuál sería el peligro que identifiques para esa actividad. Porque acá pusiste dos peligros, biomecánicos y condiciones de seguridad. Estos dos, este biomecánico es un peligro. Y condiciones de seguridad es otro peligro. Entonces, ¿serían los dos o uno nomás o cuál? Incluso yo podría decir que para esta actividad están los dos. No, ahí serían tres condiciones de seguridad, no Pero biomecánica. podría ser válido que tú me digas que están los dos. A eso me refería cuando le decía yo a Duman que pueden ser los dos. Entonces yo puedo decir que para listar los implementos para la alianza puede existir el peligro de condiciones de seguridad y el peligro biomecánico. El peligro de condiciones de seguridad, entonces yo puedo decir que esto aplica a básicamente el tema de, por ejemplo, temperaturas extremas, ¿sí? Porque yo estoy alistando los implementos para la guianza no sé, en un páramo. ¿Sí? Entonces puedo decir que hay una temperatura extrema en ese momento. Y biomecánico, entonces voy a decir que como tengo que cargar y todo lo demás, entonces la descripción acá podría ser manipulación de manual de carga. ¿Sí?
Sí me hago entender Profe, en qué esto. pena, es que le escuché entrecortado. Digo que puede pasar que en una actividad puede haber dos o más peligros, uno o más peligros. Entonces, en este de alistar los implementos puede pasar que tenga condiciones de seguridad con el tema de temperaturas extremas y biomecánico con el tema de manipulación manual de cargas. Y Bueno, entonces, señora. dos posibles acá podría ser. Entonces, depende de la temperatura, entonces podría ser, por ejemplo, un efecto podría ser, por ejemplo, choque de calor, podría ser deshidratación, podría ser hipotermia, en el caso de, o sea, para dejarlo para dejar varias posibilidades, ¿no? Ya sea un escenario muy frío o muy caliente, ¿sí? Entre otros, ustedes pueden poner ahí más. En el biomecánico, entonces lo que decíamos ahorita, esguinces, habíamos dicho, dolores musculares. Profe, qué pena que la interrumpa. Eso que su merced está diciendo, ¿toca ponerlo ahí abajo de condiciones de seguridad y el de biomecánico, eso o no? ¿Cómo así? Lo que yo acabo de decir son los efectos, lo que estoy diciendo de esguinces, dolores musculares, son los efectos posibles que están No, al no, lado. señora, lo de lo otro. O sea, es decir, que por ejemplo, como condiciones de seguridad que sea, pues dependiendo como el clima, la temperatura, entonces que si hay que poner esa explicación ahí en condiciones de seguridad o solamente la opción condiciones de seguridad. Ah, no, solamente la opción de condiciones de seguridad, porque ese es el peligro en general. Y fíjate que acá dice temperaturas extremas, frío o calor, en la descripción. Y yo entonces pongo los efectos posibles de cualquiera de los dos escenarios, ya sea de frío o de calor. Entonces por eso pongo choque de calor, no, eso no es choque de calor, sino golpe de calor. Es golpe de Ah, calor. bueno, señora. Golpe de calor, deshidratación, hipotermia, esguinces, dolor muscular. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, inquietud? Hasta ahí no. Bueno, entonces voy a continuar con la otra parte de la matriz. ¿Les parece? Entonces voy a compartir pantalla en donde les voy a explicar, mire, les voy a explicar paso a paso lo que tienen que hacer. Entonces, una vez identificados los peligros y los riesgos a los que están expuestos, vamos a tener que evaluarlos. ¿Cómo los evalúo? Los evalúo bajo la GTC 45, que tiene una metodología para evaluar. En este momento están viendo mi pantalla. Sí, profe, acabo de aparecer. Entonces, esta presentación se las voy a enviar al grupo porque la necesitan. Voy a omitir este tema de los términos claves porque me demoro un poco más, entonces voy a omitir este tema de los términos claves, además porque estos videos que digo yo acá que anuncio, voy a presentárselos en un momento. Y me van a identificar qué es lo que tiene parecido los dos videos. ¿Escuchan el audio y todo? Por favor, ¿me confirman? Sí, Sí, señora. Existen peligros y riesgos Ok. en todas partes, incluyendo en nuestros centros laborales. Una correcta identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales es imprescindible, porque permitirá aplicar controles en aquellos riesgos que lo ameritan. Para ello, es importante empezar conociendo aquellas definiciones que están asociadas con esta temática. Empecemos. Definición de peligro. Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud. Definamos ahora riesgo para la seguridad y salud en el trabajo.
Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que pueden causar los eventos o exposiciones. Continuemos. Definición del concepto de incidente. Suceso que surge del trabajo o en el transcurso del trabajo que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioro de la salud. Y finalmente, el concepto de lesión y deterioro de la salud. Efecto adverso en la condición física, mental o cognitiva de una persona. Pongámoslo más claro. Los peligros se identifican y podríamos realizarlo mediante la siguiente pregunta. ¿En qué circunstancias una fuente, ya sea una máquina, persona, animal, actividad, etcétera, podría ocasionar un incidente? Ahora, una vez identificado el peligro, recordemos, para que exista un incidente, primero es necesario que ocurra un evento o suceso no deseado. Entonces, preguntémonos, ¿qué tipo de evento tendría que ocurrir? Una vez ocurrido este evento, volvamos a preguntar, ¿qué tipo de consecuencias traería dicho evento? A esto llamamos incidente, a un evento y sus consecuencias, en donde podríamos distinguir que existen tres grandes grupos. Uno, que después de un evento o suceso no deseado, traerá lesiones inmediatas al trabajador. Por ejemplo, una laceración, excoriación, hematoma, etcétera, a lo que denominaremos accidente laboral. 2. Que después de un evento o suceso no deseado, traerá lesiones paulatinas al trabajador. Por ejemplo, hipoacusia inducida por ruido, síndrome del túnel carpiano, neurosis laboral, etc., a lo que denominaremos enfermedad laboral. Y 3. Que después de un evento o suceso no deseado, pudo causar lesiones y generó daños materiales, a lo que denominaremos cuasi accidente laboral. Una vez producido el incidente, se deberían realizar investigaciones para poder determinar acciones. Pero, ¿en dónde aparece el riesgo? El riesgo podríamos decir que es la brecha que existe entre el peligro y el incidente. Es allí donde realizamos una evaluación del riesgo, identificando el nivel de probabilidad de que ocurra el suceso o evento no deseado. Y luego identificando el nivel de la consecuencia del suceso o evento no deseado. La combinación de estos dos niveles nos indicará el nivel del riesgo, riesgo alto, riesgo moderado y riesgo bajo. Y de acuerdo con estos resultados, deberíamos aplicar controles según lo establecido en el requisito número 8.1.2 de esta norma. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias esta fuente podría ocasionar un incidente? Veamos el escenario. Que un trabajador maniobre un montacargas sin la competencia adecuada es un peligro, porque tiene el potencial o capacidad de causar un incidente. Luego, analicemos. ¿Qué tipo de evento tendría que ocurrir? Que, debido a la falta de competencia, el trabajador choque el montacarga. Ahora preguntémonos, ¿qué tipo de consecuencias traería dicho evento? Que a consecuencia del choque con el montacarga, se produzca en el trabajador una fractura en su antebrazo, a lo que clasificaremos como accidente laboral. Y finalmente hallaremos el riesgo. Para ello, evaluaremos el riesgo identificando el nivel de la probabilidad de que ocurra el evento y luego identificando el nivel de la consecuencia del evento. Realizando la combinación entre estos dos niveles, hallamos que el nivel del riesgo es 8, es decir, es muy probable que ocurra un accidente laboral con consecuencias moderadas, a lo que clasificaremos como riesgo alto. Ejemplo número 2. Pregunta. Veamos el escenario. Que un trabajador utilice un taladro que genere ruido es un peligro, porque tiene el potencial o capacidad de causar un incidente. Luego, analicemos.
que el trabajador durante su jornada laboral supere el límite máximo permisible de exposición al ruido. Ahora preguntémonos, que a consecuencia de superar el límite máximo permisible de exposición al ruido, ocasiona en el trabajador una hipoacusia, a lo que clasificaremos como enfermedad laboral. Y finalmente hallaremos el riesgo. Para ello, evaluaremos el riesgo identificando el nivel de probabilidad de que ocurra el evento y luego identificando el nivel de la consecuencia del evento. Realizando la combinación entre estos dos niveles, hallamos que el nivel del riesgo es 12, es decir, es muy probable que ocurra una enfermedad laboral con consecuencias graves, a lo que clasificaremos como riesgo alto. Ejemplo número 3. Pregunta. Veamos el escenario. Que durante el izamiento de una estructura metálica mediante una grúa se utilicen eslingas en mal estado es un peligro, porque tiene el potencial o capacidad de causar un incidente. Luego, analicemos. Que debido a las eslingas en mal estado, estas puedan romperse y provocar la caída de la estructura metálica. Ahora preguntémonos. Que a consecuencia de la caída de la estructura metálica pudo causar lesiones y generó daños materiales, a lo que clasificaremos como cuasi accidente laboral. Y finalmente hallaremos el riesgo. Para ello, evaluaremos el riesgo identificando el nivel de probabilidad de que ocurra el evento y luego identificando el nivel de la consecuencia del evento. Realizando la combinación entre estos dos niveles, hallamos que el nivel del riesgo es 6, es decir, es probable que ocurra un cuasi accidente laboral con consecuencias moderadas, a lo que clasificaremos como riesgo moderado. Y por último, tengamos en cuenta lo siguiente. Chicos, entonces en este video pudieron observar que la evaluación de los riesgos se hace a partir de unas variables. Entonces, siguiendo con la presentación, allí presentaba unas variables. Y fíjense por qué es importante identificar la situación. Fíjense por qué es importante identificar la actividad, el riesgo y lo que pudiera pasar a partir de ese peligro o ese riesgo identificado. Porque a partir de ahí, entonces ustedes van a utilizar la GTC 45, que tiene la siguiente evaluación. Entonces dice que para hallar el nivel de riesgo debo hacer una multiplicación entre el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia. Pero el nivel de probabilidad lo hallo a partir del nivel de eficiencia por el nivel de exposición. Puede sonar un poco enredado, pero no. Simplemente es que tenemos que empezar a mirar estas tablas. Esta información dice, el nivel de eficiencia, como observan acá, tiene 4 niveles. Estos 4 niveles tienen un valor tanto cualitativo como cuantitativo. Entonces, ustedes, de acuerdo a su apreciación, de acuerdo a lo que ustedes consideren, van a poner este valor de eficiencia. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si yo voy a evaluar la actividad de un señor que va a fumigar, entonces yo hago la inspección y le pregunto al señor, señor, ¿usted está capacitado? Me dice no. Señor, ¿usted tiene los elementos de protección personal? Me dice no, no los tengo.
y adicional a eso le digo que si tiene alguna experiencia en ese campo y me dice que no, entonces, ¿ustedes qué valor de eficiencia creen que le puedo poner a esa situación que acabo de mencionar? Pues en este caso, si no tiene ningún implemento ni capacitación, yo creo que sería muy alto, un 10, porque Exactamente. Ujú, no es práctico el tema a lo que, o sea, acorde a lo que él está haciendo. ujú. Exactamente, entonces miren que si yo pongo un nivel de eficiencia de 10, dice que se detectan consecuencias muy significativas o que el conjunto de medidas preventivas en ese momento en que yo estoy haciendo la identificación de peligros es, es nula o no existe o ambos. ¿Mm? Si seguimos con el mismo ejemplo, pero el señor me dice que sí tiene experiencia y que sí tiene experiencia solamente, pero le faltan los elementos de protección personal y no está certificado. ¿Qué nivel de eficiencia le pondríamos? Un nivel alto. Un nivel 6, muy bien. Y si es el mismo escenario y yo cumplo con que el señor tiene la capacitación, tiene la experiencia, solamente le faltan los elementos de protección, ¿qué nivel le pondríamos? Para mí sigue siendo alto. Muy bien. Entonces, su merced, aquí este tema es muy subjetivo. Es de acuerdo al análisis que haga el equipo ejecutor que está haciendo el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo. Entonces puede pasar que para Liliana, sí creo que fue la que me habló, sigue siendo muy alto, pero puede pasar que para Dumar me diga, no, yo considero que es medio, porque independientemente de, no tiene los elementos de protección personal, pero como está capacitado, él sabe que no puede hacer la actividad hasta que no tenga los elementos de protección personal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este tema es muy subjetivo en el sentido en que depende de la apreciación y del análisis que haga cada uno de ustedes. ¿Mm? Y por último, pues el valor, si yo tengo, si el señor está capacitado, si el señor tiene las certificaciones y si el señor tiene los elementos de protección personal, pues yo le daría un nivel de eficiencia bajo, ¿verdad? Pero ojo, si yo le doy un nivel de eficiencia a ese peligro bajo, dice que inmediatamente el peligro se clasifica en el nivel de riesgo 4, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, una vez yo defina, una vez escoja el nivel de eficiencia, entonces ahora voy a mirar el nivel de exposición. Y el nivel de exposición, igual que el anterior nivel de eficiencia, tiene 4 niveles, tanto cualitativos como cuantitativos. Y acá entonces el ejemplo sería, si ese señor está contratado únicamente para hacer las actividades de fumigación durante 8 horas, ustedes le pondrían continua, frecuente, ocasional o esporádica, teniendo en cuenta que el continuo es una situación que se presenta sin interrupción o varias veces en un tiempo prolongado durante la jornada laboral. Frecuente, dice, es la situación de exposición que se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Ocasional, la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto. Y esporádica, la situación de exposición se presenta de manera eventual. Siguiendo con el mismo ejemplo del señor que se contrató para la fumigación, si ustedes, si está contratado solamente para esa actividad, ¿qué nivel de exposición le pondrían de acuerdo a esta información? Usted dice que, o sea, con el primer ejemplo de que no tiene preparación, ni tiene elementos, ni nada, o Si digamos que hayamos escogido el nivel
el nivel de eficiencia 10. Pero acá yo no estoy mirando los controles. Ojo, yo acá no estoy mirando los controles. Acá estoy mirando el nivel de exposición. Es decir, cuánto tiempo está expuesto a ese peligro. Bueno, pues en este caso, como para la primera, yo creo que sería la 4. La situación de la exposición de medio. Sí, Ya le baja un poco la inflamación. Exactamente, si es que lo contraté solamente para esa tarea. Si de pronto yo contraté al señor y durante las 8 horas de jornada laboral, durante las 8 horas de jornada de trabajo, no solamente está la actividad de fumigación, sino que tiene otras actividades. Entonces, de las 8 horas no son 8 sino 4. Entonces, ¿qué nivel de exposición le pondríamos? ¿Un nivel 2? Bueno, podría ser un nivel 2. Y si de pronto solamente se contrata para una vez a la semana, entonces podría ser esporádico, ¿sí? Como cuando yo digo que me como una hamburguesa de forma esporádica, cada vez, de por ahí, de vez en cuando. Entonces, si yo ya escogí el nivel de eficiencia, por ejemplo, que es 10, y el nivel de exposición, que es 4, entonces me voy a dirigir a la siguiente tabla, que es la determinación del nivel de probabilidad. Entonces, si yo determiné que el nivel de eficiencia es 10 y que el nivel de exposición es 4, 10 por 4 me da 40, ¿verdad? Entonces, según esta tabla, según esta determinación del nivel de probabilidad, me dice que el nivel de probabilidad sería muy alto. Y según este significado, según la GTC 45, cuando dice que es el significado de los niveles de probabilidad, entonces muy alto está entre un valor en un intervalo del 24 al 40. Es decir, fíjense que en la tabla me da que 10 por 4 me da 40, que 6 por 4 me da 24 y que 10 por 3 me da 30. Y esos tres valores están en el rango de nivel de probabilidad muy alto, ¿sí? Entre el 10 y el 20 me da alto, entre el 6 y el 8 me da medio y entre el 2 y el 4 me da bajo. Entonces, una vez determine yo ya el nivel de probabilidad, entonces tengo que mirar el nivel de consecuencia. Y aquí viene a jugar un papel el tema de los efectos y volvemos al mismo tema. Esto es muy subjetivo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, por ejemplo, en el ejemplo de Dumar, que me dice que para la actividad de alistamiento, que ahorita recuerdo, el peligro, digamos, es fenómenos naturales y la descripción son sismos y que los efectos posibles pueden ser pérdidas económicas, lesiones leves, lesiones graves, ¿sí? Entonces puede decir que de acuerdo a esos efectos, como yo estoy diciendo que pueden haber lesiones leves y lesiones graves, puede ser que Dumar me diga que él considera que las consecuencias de ese peligro pueden ser muy graves. Entonces dice muy graves. Validez. Eso quiere decir que para Dumar es muy grave, pero Liliana me puede decir, no, a mí no me parece que eso sea tan grave. Yo considero que es un 10, porque eso no requiere incapacidad, ¿sí? Entonces, ya como determinaron el nivel de consecuencia, entonces, recordemos, el nivel de probabilidad era entre el rango de 24 y 40. Entonces, si yo determiné que el nivel de consecuencia es 60, entonces fíjense que hago una multiplicación. 60 por 40 me da 2.400 y esto queda clasificado en un riesgo 1, como se dan cuenta acá en la tablita, ¿sí? Eso quiere decir que digamos que el riesgo 1 significa que es una situación crítica, que se deben suspender actividades y hasta que el riesgo no esté bajo control se debe hacer una intervención urgente.
Y acá, digamos que en la tabla 8, en la tabla 9 presenta la aceptabilidad del riesgo, donde dice que el nivel de riesgo 1 es no aceptable, que es una situación crítica y que debe tener una corrección urgente. El riesgo 2 es no aceptable o aceptable. El riesgo 3 es mejorable y el riesgo 4 aceptable y no se debe intervenir salvo que un análisis más preciso lo justifique. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, inquietud? ¿No? ¿No tenemos preguntas, dudas? Entonces, como ya les expliqué, lo que deben hacer o lo que deben tener en cuenta para hacer lo que sigue en la matriz es lo siguiente. Fíjense que acá habla de nivel de eficiencia, nivel de consecuencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad. Interpretación del nivel de probabilidad, nivel de consecuencia, nivel de intervención, interpretación del nivel de riesgo y aceptabilidad del riesgo. Entonces acá, con la información que acabo de presentarles, entonces ustedes ponen nivel de eficiencia. Entonces, por ejemplo, ahí, en ¿quién es? ¿De Liliana? Sí, este es de Liliana. Liliana puso que 2. Y en el nivel de eficiencia. Y en el nivel de exposición puso 2. Entonces dice que el nivel de probabilidad es 4. Acá debería haber un 4. Porque 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Eso quiere decir que el nivel de probabilidad es bajo. Y dijo que el nivel de consecuencia era 10, según esto. Entonces, el nivel de consecuencia, si el nivel de consecuencia es 10, el nivel de riesgo acá sería 10 por 4, sería 40. Y la interpretación del nivel del riesgo quiere decir que si da 10 por 4, 40, quiere decir que es un riesgo 3. Entonces acá iría un riesgo 3. Y acá en aceptabilidad del riesgo deberíamos poner, como dice 3, dice mejorable. Entonces acá va mejorable. ¿Sí? ¿Me entendieron el ejemplo que acabo de hacer? Sí, señora. Vuelvo y le repito, esto es muy subjetivo y depende del análisis que cada uno haga de acuerdo a lo que escribieron, de acuerdo a lo que identificaron en cuanto a peligros, efectos y actividades. ¿Sí? Ok. Ojo, por ejemplo, en este caso donde dejamos que en la actividad hay 2 peligros, cada uno debe valorarlo de manera independiente. ¿Sí? Puede ser que, por ejemplo, Liliana diga que para este peligro, que es el de condiciones de seguridad, creo, a ver, que sea el de condiciones de seguridad, puede que para ella sea más significativo que el otro, que el biomecánico, ¿sí? Puede pasar. Pero esto ya depende de la información de la presentación, ¿sí? De los valores que determinen ustedes. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud? Pues por el momento no, profe. Bueno, voy a enviarles entonces al WhatsApp, voy a enviarles la presentación que acaban de ver para que la tengan en cuenta. Y ya subo entonces el video a YouTube para que puedan tener el link y puedan tener la consulta y puedan revisar los ejemplos y demás. Entonces, por favor, encarecidamente les pido que dentro de 8 días, si tienen dudas, inquietudes, se conecten, las despejamos y les voy a pedir el favor que
yo entre semana tengo muchas más fichas. Como soy transversal, tengo 8 fichas. Entonces, por favor, los espacios que les estamos dando de esta manera virtual, pues aprovechenlos también para despejar las dudas, porque es el único espacio en el que yo puedo concentrarme 100% en lo que ustedes me están pidiendo, ¿sí? O sea, en lo que ustedes están revisando. Por eso les digo que hacemos retroalimentación bajo lo que ustedes revisen, bajo lo que ustedes adelanten. Entonces, casi que esto es un 50-50. Si ustedes adelantan trabajo, me lo pueden presentar y podemos hacer la retroalimentación. Pero si no me presentan, entonces pues me queda muy difícil hacerles correcciones en un horario que no sea diferente a este, porque como les digo, tengo más fichas y tengo 1000 cosas más que hacer. Entonces sí les voy a pedir el favor encarecidamente que aprovechemos estos espacios para despejar dudas, inquietudes, para que preguntemos, bueno, para que despejemos y todo quede claro. Profe, entonces el punto Ok. que tenemos que realizar ahora es clasificar los riesgos, ¿sí? Exactamente, ahora lo que van a hacer es evaluar los riesgos con la información que acabo de enviarles. Ya los identificamos, ahora los vamos a evaluar. Bueno, señora. ¿Listo? Vale, profe. Entonces dentro de 8 días nos vemos. Ya les voy a subir la presentación, la grabación al YouTube y les comparto el link, ¿vale? Profe, una Bueno, pregunta. señora. Señor. Seguimos trabajando igual con la misma matriz hasta que usted nos diga que podamos subir el material, ¿cierto? Es como una pequeña duda que tengo ahí. Sí, sí, señor. Aún seguimos trabajando porque al final lo que tienen que subir como evidencia final es la matriz ya diligenciada. Ok, profe, vale. ¿Listo? Sino que yo les estoy diciendo que lo hagamos pasito a pasito para que nos quede bien. Ok, listo, profe, muchísimas gracias. A ustedes, feliz noche, Dios los bendiga. Igualmente, profe, muchas gracias. Igualmente, que pasen buena noche. Muchas gracias. Hasta luego.